Les doy la bienvenida a una enseñanza más con respecto a las Escrituras. Y en esta ocasión traigo una enseñanza que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado actualmente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 1 al 7. El difunto Francis Schaeffer observó una vez que el significado de la palabra cristiano se ha reducido a casi nada. Como a la palabra cristiano como símbolo se le ha hecho significar tan poco y ha venido a significar todo o básicamente nada. En términos cristianos, el uso contemporáneo puede significar alguien que no es judío, alguien que vive en una nación cristiana, como alguien opuesto. Por ejemplo, a un budista o a un islámico, o a alguien que dice tener cierta lealtad a Jesucristo. El término evangélico está siguiendo la misma tendencia hacia la imprecisión. Aunque la palabra pudiera ser confusa con relación a lo que es un cristiano, la Biblia es clara. Los cristianos somos los que estamos unidos a Dios por medio de la salvación que obtenemos por Jesucristo, a quienes Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13. Comparemos también Lucas 18:7 o Romanos 8:33. Como resultado, hemos puesto la fe salvadora en el único Salvador. Hechos 4:12. El Señor Jesucristo. Y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Romanos 2:4. Segunda Pedro 3:9. Dios ha perdonado nuestros pecados. Hechos 10:43. Efesios 1:7. Nos ha hecho sus hijos. Romanos 8:16 y 17. Gálatas 4:7. Y nos ha transformado en nuevas criaturas en las que mora el Espíritu Santo. Muchas cosas caracterizan a los cristianos, entre ellas el temor reverencial a Dios, el deseo de imitarlo, la santidad y la obediencia. Pero la característica suprema de un cristiano es el amor a su Señor y Dios. Cuando se le pidió a Jesús que dijera cuál era el mayor mandamiento de la ley, respondió: amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Mateo 22:37 y 38. Él llamó a sus discípulos a que hicieran del amor a Él la máxima prioridad en la vida de cada uno de ellos. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo 10:37 y 38. En Juan 14:21 al 23 añadió:
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Los verdaderos hijos de Dios, dijo Jesús, lo amarán. Juan 8:42. Y serán conocidos por él. 1 Corintios 8:3. Para conocer la condición espiritual de Pedro, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15 y 17. Pablo definió a los cristianos como los que están dominados por el amor de Cristo. Los que aman a Jesucristo son benditos, los que no son anatemas. Aunque el amor al Señor Jesucristo siempre estará presente en los verdaderos cristianos, pueden fluctuar en su integridad. Los cristianos no siempre amarán a Jesucristo con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y dejar de hacerlo es pecado. No hay mejor ilustración en las Escrituras de la seriedad de permitir que mengue el amor a Cristo, que esta carta a la iglesia en Éfeso, las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 eran iglesias existentes cuando Juan escribió, aunque no precisamente duplicadas. Ellas también representan los tipos de iglesias que por lo general están presentes en todas las épocas de la iglesia. A 5 de las 7 iglesias, salvo Esmirna y Filadelfia, se le reprendió por tolerar el pecado en medio de ellas, algo característico en las iglesias donde desde entonces los problemas en estas 5 iglesias van en aumento, desde el menguar en su amor en Éfeso hasta la total apostasía en Laodicea. Además de eso, cualquier iglesia en cualquier época pudiera tener una mezcla de los pecados que tenían esas 5 iglesias. Aunque Cristo pudo haberse dirigido primero a la iglesia de Éfeso porque estaba primero en la ruta apostal, también era la iglesia más importante de las 7. Era la iglesia madre por cuyo ministerio las otras 6 se fundaron. Comparemos Hechos 19:10. Y dio su nombre a la inspirada carta a los Efesios, escrita 4 décadas antes por el apóstol Pablo. El contenido de esa primera carta constituye la norma para las otras 6. Contiene 7 características y las quiero mencionar: el escritor, la iglesia, la ciudad, el elogio, el reproche, el mandamiento y el consejo. Y como primera característica veremos el escritor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Capítulo 2, versículo 1. Aunque no se menciona por nombre al escritor, la descripción hace evidente que es el presentado como el glorioso Señor de la iglesia. En el capítulo 1, 9 al 20, el Jesucristo exaltado, las frases el que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, se toman de la descripción de que Cristo es la visión de que Cristo en la visión de Juan, en realidad Cristo se identifica ante cada una de las primeras 5 iglesias, empleando frases de esta visión. Esto reafirma la verdad de que Él es el autor de las cartas. Son sus palabras directas a través del apóstol Juan a esas congregaciones locales y a las iglesias como ellas en los años posteriores. Como se observa, las 7 estrellas representan a los pastores de las 7 iglesias. El que Cristo las tenga en su diestra indica que son sus ministros bajo su poder, ya que Él aplica su gobierno soberano en la iglesia mediante sus líderes humanos. Cristo además se describe como el que anda en medio
de los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias, 1:20, escudriñando, examinando, valorando y evaluando cómo sus gobernantes, como su gobernante soberano, tiene la autoridad para dirigirse a la iglesia. Segunda característica, la iglesia en Efeso. Quizás ninguna otra iglesia en la historia haya tenido la herencia tan rica que tuvo la congregación de Efeso. Priscila y Aquila, los amigos cercanos de Pablo y compañeros en el ministerio, fueron los que indujeron el evangelio en la ciudad. Hechos 18, 18 y 19. A ellos pronto se les unió el elocuente predicador, poderoso polemista Apolos. Hechos 18, 24 y 26. Priscila y Aquila y Apolo pusieron el fundamento para el ministerio de Pablo en Efeso. El apóstol Pablo se detuvo brevemente en Efeso, ya finalizando su segundo viaje misionero. Hechos 18, 19 y 21. Pero su ministerio real en esa ciudad tuvo lugar en su tercer viaje misionero. Al llegar a Efeso, primero se encontró con un grupo de los santos del Antiguo Testamento, discípulos de Juan el Bautista. Hechos 19, 17. Luego de predicarles el evangelio, los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 19, 5. Este fue el comienzo de la obra de Pablo de edificar la iglesia en Efeso. Una tarea que duraría unos 3 años. Hechos 20, 31. Más adelante, en el viaje a Jerusalén, casi al fin de su tercer viaje misionero, enseñó a los ancianos de la iglesia de Efeso los principios fundamentales del liderazgo de la iglesia. La esencia de lo que luego ampliaría en sus epístolas pastorales. Timoteo, el protegido de Pablo, era pastor de la iglesia en Efeso. Primera a Timoteo 1:3. Onesíforo, segunda a Timoteo 1:16, 18. Y Tíquico, segunda a Timoteo 4:12. 2 más de los compañeros de Pablo también predicaron en Efeso. Por último, según el testimonio de la iglesia primitiva, el apóstol Juan pasó las últimas décadas de su vida en Efeso, desde donde probablemente escribió sus 3 epístolas, en las cuales se identifica como el anciano. Comparemos 2 Juan 1:3. No hay duda de que pastoreaba la iglesia de Efeso cuando fue arrestado y desterrado a Patmos. Sucesos espectaculares y memorables acompañaron el nacimiento de la iglesia de Efeso. El ministerio de Pablo afectó profundamente no solo la ciudad de Efeso, sino también a toda la provincia de Asia. Hechos 19:10. Como se observó antes, fue sin duda durante ese tiempo que se fundó el resto de las 7 iglesias. De manera sobrenatural, Dios confirmó a Pablo como su vocero mediante una serie de milagros espectaculares. Hechos 19, 11 y 12. Tratando de imitar el éxito de Pablo, un grupo de judíos presuntos exorcistas fueron golpeados y humillados por un individuo poseído por un demonio. Esta situación hizo que la consternación y el temor se esparcieran por toda la ciudad, logrando que fuera magnificado el nombre del Señor Jesús. Al darse cuenta de lo inútil de confiar en las prácticas paganas, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hechas las cuentas de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículos 18 y 19. Esta asombrosa suma equivalente al salario de un obrero de 50,000 días. Implicada estaba la ciudad de Efeso en la práctica de la magia. Las notables conversiones de muchísimos efesios representaban una grave amenaza económica para los artesanos paganos de la ciudad de Efeso. Eran el centro de la adoración de la diosa Artemisa, conocida por los romanos como Diana, cuyo muy bien adornado templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Antes de la instigación de
un platero llamado Demetrio, quien vio en peligro su lucrativo negocio, reaccionó violentamente. El alboroto resultante llevó a Éfeso al caos. Hechos 19, 23 y 41. Por el tiempo de esta carta habían pasado 4 décadas desde el tumultuoso nacimiento de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo ya no estaba, como tampoco muchos de las primeras generaciones de creyentes que se convirtieron con su ministerio. Una nueva situación exigía otra carta inspirada a los efesios, esta del Señor mismo, escrita por el apóstol Juan. Tercera característica, la ciudad, Éfeso. Aunque no su capital, Pérgamo era la capital oficial de la provincia de Éfeso. Era la ciudad más importante en Asia Menor. Como el gobernador romano residía ahí, se podía argumentar que Éfeso era de hecho la capital. Su población en la época del Nuevo Testamento estaba estimada entre las 250,000 y 500,000 personas. El teatro de la ciudad visible en la actualidad hacia adentro del cual los frenéticos alborotadores arrestaron a los compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, Hechos 19-29, alojaba a unas 25,000 personas. Éfeso era una ciudad libre, es decir, con gobierno propio, dentro de los límites, y no había ahí guarnición de tropas romanas. La ciudad era sede de eventos deportivos que rivalizaban con los Juegos Olímpicos. Éfeso era el pueblo principal en las provincias de Asia. Según la ley, los gobernadores romanos que entraban en Asia tenían que hacerlo a través de Éfeso. La ciudad estaba ubicada junto al río Caistro, a unos 5 kilómetros río arriba, desde donde corría hacia el mar. Los que desembocaban en el puerto viajaban a lo largo de una excelente y amplia carretera rodeada de columnas, la vía Arcadiana, que conducía al centro de la ciudad en la época de Juan. El sedimento que depositaba el río Caistro estaba llenando lentamente el puerto, obligando a la ciudad a luchar para mantener abierto el canal. La batalla finalmente se perdería, y hoy en día las ruinas de Éfeso están a unos 10 kilómetros tierra adentro desde el mar. Éfeso estaba también estratégicamente ubicada en el cruce de 4 de las carreteras romanas más importantes en Asia Menor. Esto, junto con sus puertos, incitó al geógrafo Estrabón, un contemporáneo de Cristo, a describir a Éfeso como el mercado de Asia. Pero Éfeso era más famosa como el centro de la adoración de la diosa Artemisa, Diana, motivo de gran orgullo ciudadano. Hechos 19, 27 y 35. El templo de Artemisa era un lugar más conocido de Éfeso, como su altar interior era presuntamente inviolable. El templo servía como uno de los bancos más importantes del mundo mediterráneo. El templo y sus alrededores también proporcionaban santuarios para los delincuentes. Además de eso, la venta de artículos que se usaban en la adoración de Artemisa proporcionaban una importante fuente de ingresos para los ciudadanos. Hechos 19-24. Cada primavera se celebraba una fiesta que duraba todo un mes en honor a la diosa, en el que se incluían eventos deportivos, dramáticos y musicales. Pablo pudo haber previsto este acontecimiento anual como una oportunidad única para el evangelio y haber estado esperándolo cuando escribió a los Corintios que tenía el propósito de quedarse en Éfeso. 1 Corintios 16:8. La adoración de Artemisa era inefablemente vil.
Su ídolo era una monstruosidad grotesca de muchos pechos y se creía popularmente que había caído del cielo. Hechos 19:35. El templo estaba atendido por numerosos sacerdotes, eunucos y esclavos, millares de sacerdotisas que eran un poco más que prostitutas, rituales, desempeñaban una función principal en la adoración de Artemisa. El terreno del templo era una caótica cacofonía de sacerdotes, prostitutas, banqueros, delincuentes, músicos, bailarines y adoradores frenéticos. En medio de la pagana idolatría que caracterizaba Éfeso, había un fiel grupo de cristianos. Fue a ellos a quien Cristo dirigió la primera de sus 7 cartas. Cuarta característica, el elogio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Capítulo 2, versículos 3 al 6. Oída, conozco, indica el conocimiento del Señor en cada una de las 7 cartas. A diferencia de ginosco, que se refiere a una adquisición progresiva de conocimiento, oída se refiere a un pleno y absoluto conocimiento. El Señor de la iglesia sabe todo lo que hay que saber acerca de la iglesia, tanto lo bueno como lo malo. Tal conocimiento perfecto se hace evidente en cada carta cuando el Señor censura y elogia a las iglesias. Antes de reprenderlos por sus fallas, el Señor Jesucristo elogió a los efesios por lo que estaban haciendo bien. Comenzó reconociendo sus obras, un término general que resume todo lo que sigue. Específicamente, Cristo primero elogia a los creyentes de Efesio por su arduo trabajo. Arduo trabajo denota trabajo hasta el punto del sudor y de la extenuación. Describe un esfuerzo general que exige todo lo que una persona tiene para dar, física, mental y emocionalmente. Los efesios eran obreros diligentes para la causa de Cristo. La mentalidad de ellos no era la de un espectador. No deseaban simplemente recibir entretenimiento. Tampoco estaban contentos por comer el fruto del trabajo de otros, sino que estaban dispuestos a arar, sembrar y recoger su propia cosecha. En medio de las tinieblas paganas que los rodeaba, estaban activamente evangelizando a los perdidos, edificando a los santos y cuidando de los que tenían necesidad. Otro aspecto digno de alabanza de los creyentes de Efeso era que se negaban a soportar a los malos. Ellos mantenían una elevada y santa norma de conducta y eran sensibles al pecado. Sin duda, siguiendo el mandato del Señor de practicar la disciplina de la iglesia, Mateo 18:15. 4 décadas antes, Pablo les había ordenado que no dieran lugar al diablo, Efesios 4:27, y aún estaban renuentes a hacerlo. Tampoco le faltaba a la iglesia de Efeso discernimiento espiritual, ya que habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, y los has hallado mentirosos. Los efesios nunca olvidaron la exhortación que les hiciera Pablo a sus pastores muchos años antes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hechos 20, 28 y 31. Los falsos maestros son un peligro constante para la iglesia. Jesús advirtió de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. En su segunda epístola, Juan advirtió de los muchos engañadores que han salido por el mundo. Segunda Juan 7. Y advirtió a los creyentes: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Segunda Juan 10. Pablo confrontó a los falsos apóstoles en Corinto y los desenmascaró con esta descripción: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda Corintios 11, 13 y 15. Un manual de los primeros cristianos acerca del orden en la iglesia también advirtió el peligro de los falsos maestros. Den la bienvenida a cada apóstol que llegue como si fuera el Señor, pero no deben quedarse más de un día. Sin embargo, en caso de necesidad, al día siguiente también, si se queda 3 días, es un falso profeta. Al partir, un apóstol no debe aceptar nada salvo comida suficiente para llevar con él hasta su próximo hospedaje. Si pide dinero, es un falso profeta. Ignacio, el padre de la iglesia primitiva, escribiendo poco después de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, elogió también a los efesios por su vigilancia. Ustedes no prestan atención a nadie fuera de los que tengan que decir de veras acerca de Jesucristo. He oído que algunos forasteros llegaron a ustedes con malas enseñanzas, pero no lo dejaron sembrar entre ustedes, tampoco sus oídos, para no aceptar lo que ellos difundieron. A través de todas las dificultades que los efesios afrontaron, más de 40 años, a través de todo su arduo trabajo y firmeza soportando las pruebas, su negativa a tolerar el mal y su discernimiento espiritual, mantuvieron su paciencia. Habían sufrido, declaró Jesucristo, por el más elevado de los motivos, por amor de su nombre. Y habían hecho sin haber desmayado. No se habían entregado a la decepción, a la ingratitud o a la crítica. Permanecieron fieles al Señor, leales a su palabra y a la obra a la cual Él los había llamado. Jesucristo añade un elogio final en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, mencionados también en la carta a Pérgamo de 2:12 al 15, no se pueden identificar con certeza. Las pocas referencias a esa herejía en los escritos de los padres de la iglesia la vinculan a Nicolás, uno de los 7 hombres designados para supervisar la distribución de comida en Hechos 6. Algunos decían que Nicolás fue un falso creyente que llegó a ser un apóstata, pero tuvo su influencia en la iglesia debido a sus credenciales. Otros sugieren que los nicolaitas desvirtuaron su enseñanza. Cualquiera que sea su origen, el nicolaísmo condujo
a las personas a la inmoralidad y a la maldad. La carta a Pérgamo la vincula con la falsa enseñanza de Balaán, que hizo descarriarse a Israel. De este modo, las obras de los nicolaítas implicaban la tentación sensual que conducían a la inmoralidad sexual, sin considerar la ofensa de tal conducta. Romanos 14:1 y 15:3. Todo en el nombre de la libertad cristiana. Se ha sugerido que la enseñanza de los nicolaítas era una exageración de la doctrina de la libertad cristiana, que intentaba concesiones éticas con el paganismo. Ireneo escribió a los nicolaítas que llevaban una vida desenfrenada, indulgencia. Clemente de Alejandría añadió que los nicolaítas se entregaban al placer como las cabras, llevando a la vida a la falta de moderación. A diferencia de la iglesia en Pérgamo, la iglesia de Efeso no toleraba a los nicolaítas, sino que recién sus enseñanzas heréticas. Por eso el Señor Jesucristo lo elogió el aborrecimiento. Era una actitud adecuada y exactamente la reacción opuesta a la tolerancia de la iglesia de Pérgamo con los nicolaítas. La Biblia muestra que Dios aborrece la impureza. Isaías 61:8, Amós 5:21, Zacarías 8:17. Quinta característica, el reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todos los aspectos dignos de alabanza de la iglesia de Efeso, la mirada penetrante y omnisciente del Señor Jesucristo había avistado una falta funesta. Aunque mantuvieron su ortodoxia doctrinal y continuaron su servicio a Cristo, ese servicio había denegado en ortodoxia mecánica, aunque en otro tiempo habían amado. Efesios 1:15. 40 años después, el amor de la primera generación de creyentes se había enfriado. La actual generación estaba manteniendo una doctrina que se les había dejado en herencia, pero habían dejado su primer amor. Ese amor podía incluir amor a Dios y a Cristo, amor a los unos por los otros y amor a los perdidos. Ese amor definido como obediencia. Segunda Juan 6. Se habían sumergido hasta un lugar donde estaban llevando a cabo sus responsabilidades cristianas con un descreciente amor a su Señor y a los demás. El grave peligro de esa situación se ilustra acertadamente en el desastre que ocurrió cuando se enfrió el amor de Israel a Dios por medio de Jeremías. Dios respondió a su pueblo por olvidarse de él. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y
y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia para que comiesen sus frutos y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasar las cosas de Kittim y Mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:2 al 13. En un poderoso y conmovedor mensaje, Ezequiel también describió el abandono de Israel a su primer amor, a Dios. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová. Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos y collar a tu cuello, puse joyas en tus narices y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mí. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Ezequiel 16, 8 al 15. Como sucedió en Israel, la luna de miel había terminado en Éfeso. La pérdida de una esencial relación de amor con el Señor Jesucristo abrió las puertas a la apatía espiritual, la indiferencia hacia los demás, el amor al mundo, las concesiones ante la maldad, el juicio y finalmente la muerte de toda la iglesia. A pesar de su robusta apariencia externa, un mortal cáncer espiritual estaba creciendo en el corazón de la iglesia de Éfeso. Sexta característica, el mandato. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Capítulo 2, versículo 5. El gran médico le recetó algo a los efesios, que si lo cumplían los curaría de su malestar espiritual. En primer lugar, tenían que recordar, literalmente mantenerse recordando de dónde habían caído. El olvido es con frecuencia la causa inicial de decadencia espiritual
y los efesios necesitaban reconocer la seriedad de tal error. En segundo lugar, tenían que arrepentirse en un deliberado rechazo de sus pecados, porque dejar de amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerza es totalmente un pecado. Por último, tenían que mostrar la autenticidad de su arrepentimiento y hacer las primeras obras, las que habían hecho al principio. Tenían que rescatar las riquezas del estudio bíblico, de la dedicación, de la oración y de la pasión por la adoración que los había caracterizado. La confrontación de Jesucristo con la iglesia de Efesios sirve de modelo sobre cómo deben confrontar los creyentes. En primer lugar, se confrontó con amor y con la meta de la restauración, 2, 4 y 5. En segundo lugar, el estímulo precedió a la corrección, 2, 2, 3 y 6. En tercer lugar, Cristo declaró el problema concisa y abiertamente, 2, 4 al 5. En cuarto lugar, Él les dijo cómo ser restaurados, 2, 5. Recuerda tu pasado, arrepiéntete de tu error, regresa a tus buenos pasos. En quinto lugar, Cristo claramente les dijo las consecuencias si no obedecían. Capítulo 2, versículo 5. Acentuando la seriedad de la situación, Cristo advierte a los efesios que den los pasos necesarios para recuperar su primer amor a Él. O cambiaban o serían castigados. Vendré pronto a ti, les dijo, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El vendré que Cristo se refiere no es su segunda venida, sino su venida a ellos en juicio local sobre esa iglesia. No hacer caso a la advertencia haría que Él quitara el candelero, símbolo de la iglesia, Apocalipsis 1:20, de ellos, de su lugar. Trágicamente, Cristo amenazó con juicio divino que pondría fin a la iglesia de Efeso. Y en séptima y última característica tenemos el consejo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 7. La carta termina con una exhortación y una promesa. La exhortación de Cristo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. A las iglesias está en cada una de las 7 cartas. Comparemos capítulo 2, versículo 11, 17, 29, capítulo 3, 6, 13 al 22. Subraya la seria responsabilidad que tienen los creyentes de prestar atención a la voz de Dios en las Escrituras. El empleo del sustantivo plural iglesia significa la naturaleza universal de esta invitación. Cada vez que aparece este llamado no se puede limitar solo a un grupo de vencedores en una única iglesia. Debe aplicarse a todas las iglesias. Cada iglesia necesita escuchar cada mensaje. La promesa, como las demás asociadas a las otras 6 cartas, se dirige al que venciere. La frase no se refiere a los que han alcanzado un nivel superior de la vida cristiana, sino que identifica a todos los cristianos. En su primera epístola, el apóstol Juan lo define de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 4 y 5. Todos los creyentes verdaderos son vencedores, quienes por gracia y el poder de Dios han vencido el maldito poder del malvado sistema mundial. Cristo les promete a los vencedores de Efeso que comerán del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios,
El árbol de la vida se menciona primero en Génesis 2:9, donde se ubica en el huerto del Edén. Se perdió ese árbol terrenal debido al pecado del hombre y que se le prohibiera que comiera de él. Génesis 3:22. Pero el árbol celestial de la vida, Apocalipsis 22:2, durará por toda la eternidad. Así que el árbol de la vida simboliza la vida eterna. El paraíso de Dios es el cielo. Comparemos Lamentaciones 23:43, 2 Corintios 12:4. El ejemplo de la iglesia de Efeso advierte que la ortodoxia doctrinal y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. Los creyentes debemos prestar cuidadosa atención al consejo de Salomón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Aquellos cuyo amor a Dios se ha enfriado hacen bien en atender a la exhortación que Oseas dirige al reincidente Israel. Vuelve, oh Israel, oh Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevar con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oseas 14:1-4. Y a quienes vuelven a él, Dios les promete: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y con esto quiero despedirme, invitándoles a una nueva enseñanza con respecto a las Escrituras, y espero que Dios nos bendiga.